Bien, hemos vuelto un poco atrás para ver los neutros, que nos los habíamos dejado. Acordaos que hemos dicho siempre que los sustantivos neutros tienen una serie de características fijas. La primera, los tres primeros casos son siempre iguales. Nominativo, vocativo y acusativo singular tienen que ser iguales entre sí. Y nominativo, vocativo y acusativo plural tienen que ser iguales entre sí y además tomar una desinencia a. Bueno, pues aquí cumplimos exactamente esa norma. Por lo tanto, ¿veis? El nominativo no tiene desinencia, el vocativo no tiene, el acusativo no tiene. Es decir, los neutros tienen como desinencia de los casos de singular no añadir nada. Y además, dejar la raíz lo más pura posible, sin tocar si se puede. En el plural, como veis, tenemos los tres primeros casos con su a, con lo que hemos dicho, iguales y con desinencia a. Y el resto, ¿veis? El genitivo, el dativo y el ablativo, son indiferentes al género, es decir, se aplica la misma norma que para el resto de las palabras de la declinación. Aquí ya da igual si es neutro que si no lo es. ¿Veis? Genitivo en is, dativo en i, ablativo en e, en el plural genitivo en dativo y ablativo en ibus. Y por supuesto se aplican las mismas reglas fonéticas de producirse que en el resto de la declinación. En realidad de lo que estamos hablando es de los temas en i incluida en la desinencia y de las apofonías. A los neutros, además, acordaos que cuando hablábamos de tema en nasal, dijimos que las nasales de los neutros sí permanecen al final de palabra. Y esa va a ser la única diferencia, ¿vale? Bueno, ahora solo nos queda repasar un poco los ejemplos para poder ver cómo se actualiza la declinación en las distintas palabras que vamos a ver. En esta presentación que tenéis colgada en el blog, bueno, veis que las primeras páginas son de cosas que ya hemos dicho, así que las pasamos tranquilamente, ahí tenéis la fonética, etc. Vámonos directamente a los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es princeps, que es una palabra que ya hemos utilizado en el tema primero y veis que aquí lo que tenemos es, bueno, lo que hemos dicho, un tema en labial, con todos sus casos sin ningún problema y lo único que hay es, veis, la apofonía, e-i. En el caso de miles militis, entonces ahí sí que tenemos un tema en dental. ¿Cómo sabemos que es en dental? Pues quitándole la desinencia al genitivo nos queda una T. La T, que tendría que haber estado en el nominativo, cuando se le añade la S, desaparece en contacto con la S. Por eso no sale millets, sino miles. Nominativo y vocativo iguales. Y ya el resto de la declinación, todo lo que tenemos es miles, militis, militi, milites, etc. Lo único que encontramos es la apofonía, miles, militis. Si pasamos a los temas en velar, por ejemplo, tenemos una oclusiva velar. Legis nos deja, si quitamos la desinencia de genitivo, nos deja una G, que es una consonante velar. Esa consonante velar, cuando se añade la S del nominativo singular, se suma a esa S produciendo una X, una cuestión casi ortográfica, porque sonar venía a ser lo mismo. Nominativo y vocativo, lex. El resto, legem, legis, legi, etc., sin apofonía ni ningún otro problema. Nos vamos a los temas en nasal y encontramos legio, legionis. Si quitamos la desinencia al genitivo nos deja una N. Hemos dicho que la N en masculinos y femeninos, como son estos, veis que pone animata arriba, no permanece, no se añadía la S, pero la N a final de palabra en un femenino como es este, desaparece. Por eso tenemos el nominativo legio y el vocativo legio también. En el resto de la declinación la N permanece estable y sin problemas y cuando encontremos un neutro de este grupo veremos cómo sí permanece. Aquí tampoco tenemos apofonía. Legio, legionem, legionis, legioni. No hay que preocuparse de nada más. Tenemos aquí dos ejemplos. Uno, senator, senatoris. Un tema en R. Muy bien, quitamos la desinencia I y nos queda una R. La R es una consonante estable, aunque no añade S, no le pasa nada, permanece a final de palabra, no hay apofonía, así que seguimos el plan de la declinación tal como lo tenemos. El caso de onos honoris es más complicado, es un tema en S, la S entre vocales se convertía en R y eso produjo ya algunos titubeos en el propio latín.
como es un poco complicado, este curso lo perdonamos y seguimos adelante. Aquí tenemos ya nombres inanimados, es decir, neutros. Los neutros tenían la ley de que los 3 primeros casos eran iguales, ¿veis? Caput, 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 y los neutros plurales en A. Perfecto. Cuando vamos al genitivo, encontramos que si quitamos la desinencia is al genitivo, nos enseña un tema en T. Ahí tenemos las T's, al no haber añadido S porque no correspondía por ser un neutro, pues la T a final de palabra permanece sin problema. Y ya lo que tenemos es una apofonía, de caput a capit. Pero lo demás es una tercera declinación, neutra, eso sí, pero sin mayores complicaciones. El siguiente caso es el de flumen. Aquí sí que tenemos un neutro de tema en N. Si vamos al genitivo, nos enseña fluminis. Por lo tanto, una raíz acabada en N. Estas raíces en N, aunque sea con apofonía, hemos dicho que si son neutros, no añaden la S, pero no pierden la N. Por eso tenemos todos con flumen. El segundo gran bloque de la tercera declinación eran los temas en vocal. Aquí tenemos ejemplos de temas en vocal. Los temas en vocal acababan en I y esa vocal normalmente entraba en conflicto con las desinencias que empezaban en su mayoría por vocal también. Se suelen resolver unificando las dos vocales en una, pero hay que ver con cuidado cómo se produce esa unificación. A los temas en vocal los hemos llamado también parisílabos. Recordad que tienen el mismo número de sílabas en nominativo y en genitivo. Hostis, hostis. Si nos fijamos en el genitivo, vemos que ya ahí debería haber dos i's, una de la raíz y otra de la desinencia, y nos damos cuenta de que ya esas dos están fusionadas. Nominativo con su i de raíz más la s, genitivo is por fusión. El resto de los casos pues viene a hacer lo mismo. En el acusativo, por ejemplo, en vez de hostiem aparece hostem, en el dativo hosti, ablativo hoste, lo normal es que la doble vocal haya quedado reducida en una. En el único punto donde esa vocal i permanece es en el genitivo plural hostium, así que sigue manteniendo la i de la raíz incluso delante de la desinencia. En la columna de al lado tenemos mare maris, que es también un tema en vocal, 2 sílabas en nominativo, 2 sílabas el genitivo, pero neutro. La i de los neutros, al no tomar desinencia, al quedar a final de palabra, se relajaba su pronunciación hasta convertirse en una e. Por eso tenemos mare, 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 pero el resto de la declinación mantenía su i, la fusionaba tantas veces como hemos visto antes, salvo, y en este caso sí, el neutro plural, los nominativos, vocativos y acusativos neutros plurales, que todavía lo tienen, María, y el genitivo plural, Marium. Por último tenemos los temas mixtos. Recordáis que hemos dicho que son aquellos que tenían dos consonantes antes de la desinencia del genitivo singular. Con tis, si quitamos is, nos deja mt. Estos temas lo único que había que hacer con ellos era declinarlos en singular como los temas en consonante que son y en plural recordar que se comportaban como temas en vocal, es decir, con una i en el genitivo plural. Eso es todo.